Mi nombre es Juan Manuel Ortiz León, hago parte del grupo número 2 y el siguiente video va a ser el desarrollo del trabajo colaborativo del curso Sistemas Digitales Secuenciales de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. En este trabajo consiste en dar solución al siguiente problema. Se pide diseñar un circuito secuencial que permita en un display de 7 segmentos la secuencia de los siguientes números en forma cíclica. Los números van a ser en forma ascendente, de 0 a 20, va a ser en números pares, por lo cual vamos a tener 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, y una vez llegue a 20 vamos a ver un descenso en números impares. Vamos a tener el 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, llegando nuevamente a 0 y repitiéndose ese ciclo nuevamente. Aparte de eso, también tenemos que en el problema se pide usar un temporizador 555 con una frecuencia de oscilación de 2 segundos. Inicialmente vamos a mirar el tema de la configuración de este 555, que es un circuito integrado reloj, en donde dependiendo de la configuración pues vamos a tener una señal de salida por el pin número 3. Para nuestro caso va a estar configurado en forma estable. Vamos a tener nosotros un flanco de alta que va a ser llamado T1, que va a ser el tiempo en que demore ese flanco de alta, y un flanco de baja que vamos a tener un tiempo 2, que va a ser también el tiempo que se demore ese flanco. A conveniencia se toma un capacitor para ese circuito por valor de 22 microfaradios, y una vez tenido ese valor vamos a hallar la resistencia RA y RB. El problema nos especifica que son 2 segundos. 2 segundos el tiempo en que va a tener esa frecuencia de oscilación. Entonces se tomó un valor de 1.25 segundos para ese flanco de subida o ese flanco de alta, CT1, y el flanco de baja lo vamos a tomar pues con ese tiempo restante para completar los 2 segundos, que sería 0.75. ¿Sí? Entonces ese va a ser nuestro pulso que vamos a enviar al circuito por medio de esta configuración estable del circuito integrado 555. Una vez realizado esto, vamos entonces a analizar el tema de la secuencia de nuestros números, lo que nos pide el problema. Vemos que sumando, miramos, vamos a tener 21 estados, 21 cambios en los estados de esa secuencia que vamos a realizar. Para este circuito es necesario utilizar flip-flops. Son elementos que van a almacenar dependiendo de la configuración que se realice. Para nuestro caso vamos a utilizar flip-flop tipo T. Flip-flop tipo T es un flip-flop que se adecua mucho a este tipo de ejercicios, porque es un flip-flop que vamos a ver físicamente que hay que puentear las entradas JK, y a ese puente es donde vamos a ingresar una señal T de entrada. Es una señal T que cuando valga 1 va a haber un cambio en el valor del estado actual de ese flip-flop, y cuando tenga un valor 0 va a permanecer. Eso se va a ver reflejado en la salida Q. Entonces es ideal para este tipo de configuraciones cuando necesitamos una secuencia en los números. Una vez tomado el tipo de flip-flop, vamos a realizar entonces las tablas de estado, que son las tablas necesarias, importantísimas para ver cómo vamos a utilizar esa secuencia, cómo vamos a realizar ese circuito combinacional, porque de ahí se deriva que por medio de los mapas de Carnot se mire ese circuito combinacional que vamos a conectar a cada una de esas entradas de los flip-flops. Entonces vemos 21 estados, aplicamos la fórmula de los flip-flops, que es 2 a la n significa el número de flip-flops. Vemos que 2 a la 5 nos daría 32 estados, lo cual los podemos utilizar. Necesitamos solamente 21, los restantes más adelante vamos a verificar en las tablas, que los vamos a tomar de alguna manera, de una forma que no interfiera con nuestra secuencia. En el estado presente, entonces en el estado presente vamos a verificar cómo van a estar en nuestra secuencia de los números. Vamos a tener primero que todo que analizar la tabla de conversiones de decimal a binario. Vemos aquí un listado de los números decimales de 0 a 20 y vemos el estado binario a qué corresponde. Vemos por ejemplo que de 0
A15 vamos a tener 4 bits. 4 bits. Porque aquí a los ceros, aunque tenga un solo cero, podemos agregarle 3 ceros a la izquierda y no va a dañar nuestra secuencia de la configuración binaria. Pero a partir de 16 analizamos que se agrega un 1, un bit más. Entonces debemos tener muy pendiente de este tipo de secuencia al momento de pasar a nuestra tabla de estado presente. Teniendo presente eso, vemos que cada uno de los flip-flops se va a encargar de un bit. ¿Sí? Entonces empezamos a realizar nuestra tabla de estado presente escribiendo cada valor de nuestro número decimal en binario. Entonces vemos que el 0 va a valer 5 ceros, el 1 va a valer 4 ceros y un 1, el número 2 va a valer 3 ceros y un 10, y así realizamos nosotros el llenado de la tabla. Para el estado siguiente vamos entonces nosotros a nuestro diagrama que nos va a mostrar la secuencia. En este diagrama vemos que de 0 va a pasar a 2. Entonces vemos que aquí está el 0 y el 2 en binario va a ser 10. Entonces lo ubicamos ese 10 en el estado siguiente. Y así con cada una de las secuencias de nuestro diagrama. Una vez realizado esto, vamos nosotros entonces a realizar nuestra tabla para dictaminar cuál van a ser los estados T dependiendo del estado presente y dependiendo del estado siguiente. El flip-flop en configuración T va a tener una tabla de verdad, que va a ser esta tabla siguiente. QT indica ese valor presente, QT más 1 es el valor del estado siguiente o el estado futuro, y T pues va a ser nuestro valor T de salida, o sea, el valor que se va a conectar a las entradas del flip-flop. Vemos que cuando hay dos ceros va a valer 0, vemos que cuando hay un 0 y un 1 va a valer un 1, cuando hay dos 1 va a valer 0, y cuando hay un 1 y un 0 va a valer 1. Vemos entonces que solamente vamos a tener unos cuando haya un 0 y un 1 en nuestros estados presentes. Cuando hayan dos ceros o cuando hayan dos unos va a valer siempre 0. Realizado esto y verificando esta tabla, entonces vamos a hacer la conversión aquí a nuestro valor de cada flip-flop. Vemos, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, el número 6, 0 en estado presente y 0 en estado siguiente, pues nos va a dar un 0 en estado presente y un 1 en estado siguiente va a valer 1, mirando esta tabla, un 1 en estado presente y un 0 en estado siguiente va a valer un 1, un 1 en estado presente y un 0 en estado siguiente va a valer 1 y un 0 en estado presente y un 0 en estado siguiente pues va a valer un 0. De igual manera realizamos toda nuestra tabla utilizando la tabla, y en esos valores del 21 al 31 que no vamos a usar, vamos a marcarlos con una X. Porque en los mapas de Carnot, al hacerlo, vamos a ver que se simplifica, porque las X, cuando realizamos nuestros mapas de Carnot, vamos a tomarlos como 1, por lo cual simplifica mucho. Una vez realizado esto, vamos entonces al siguiente análisis. Vamos a tener nosotros a nuestras salidas de los flip-flops, o sea, nuestras salidas Q, que tenemos acá nosotros. Acá, nuestras salidas Q, vamos a tener nosotros entonces nuestra secuencia que nos tiene que dar, ¿sí?, de 0 a 20 y disminuyendo otra vez a 1. Realizando un análisis, vemos que para que se vean reflejados en los displays 7 segmentos es necesario el uso de unos decodificadores. Proteus, dentro de sus muchos elementos, cuenta con un decodificador de referencia 7447. Este decodificador es un decodificador que tiene 4 entradas y 7 salidas. 4 entradas pues son nuestros números, nuestras secuencias binarias, y 7 salidas para conectarlos al display, que es un display de 7 segmentos. Entonces hay que analizar de la siguiente manera. En el display 1 vamos a ver que es un display que solamente va a manejar las decenas. Vamos a ver reflejados el 0 cuando estemos visualizando números entre 0 y 9. Vamos a ver un 1 cuando esté visualizando números entre el 10 y el 19. Y vamos a tener un 2 cuando pues llegue al número 20. Mientras que el display 2 sí vamos a tener una gran variedad de números, porque vamos a ver reflejados del 0 al 8, del 0 al 9, y disminuyendo lo mismo, del 9 otra vez al 1. Entonces vemos, por ejemplo, que en esta tabla de estados, al configurarla, vemos, por ejemplo, que para el primer decodificador, en sus pines B y C, C y D, vemos que nunca va a sufrir un cambio de estado. Entonces, por consiguiente, estos pines podemos perfectamente puentearlos y conectarlos a tierra, porque no va a tener ningún valor ahí.
mientras que los pines A y B sí es necesario realizar entonces nuevamente unos mapas de Karnaugh en donde nos muestre las ecuaciones que debemos conectar entre las salidas de los flip-flop, de los 5 flip-flop y las entradas a los decodificadores. En el display número 2, que es donde vamos a ver mayor cambio en los números, entonces vamos a analizar que sí va a haber una secuencia distinta. No va a haber una secuencia, por ejemplo, como la que pudimos ver entre los pines B y C del anterior. Vemos entonces que es necesario utilizar todos y cada uno de los 4 pines del decodificador, hacer nuevamente nuestros mapas de Karnaugh con respecto a nuestras entradas, que serían las salidas de los flip-flops, y nos darán unas ecuaciones que serán las que vamos a conectar nosotros más adelante en nuestro circuito. Una vez realizado cada una de estas ecuaciones, pasamos entonces a ver la visualización en Proteus. Entonces en Proteus podemos nosotros analizar, por ejemplo, en esta forma, vemos que a mano izquierda vamos a tener nosotros nuestro circuito combinacional, que es nuestros valores T que hallamos para ingresarlos al puente que hicimos entre las entradas JK y de los flip-flops tipo T. Vemos después nuestro circuito combinacional, aquí en esta parte, en la mano derecha, que es el circuito que va a conectar las salidas de nuestros flip-flops a nuestros decodificadores. Y después vemos pues las salidas de los decodificadores a cada uno de nuestros displays. Entonces el display de la izquierda va a ser nuestro contador. Vamos a ver reflejadas ahí las decenas, en este caso sería el 0, los 1 y los 2. Y en el de la izquierda vamos a ver entonces los números de 0 a 9 ascendiendo y únicamente que descendiendo. Y Proteus tiene una herramienta muy interesante que es el Logic Prop, que es un elemento en donde nosotros podemos conectar y podemos visualizar el cambio de los estados. Vemos el estado 0 y el 1, que va a ser importante para corroborar con respecto a nuestras tablas que realizamos anteriormente. Entonces vamos a dar la simulación y vemos entonces que inicia nuestro contador en 0, va a ser en forma ascendente, en números pares hasta 20. Vemos ahí entonces la visualización. Vamos solamente a ver trabajar el display número 12, el display de las unidades. Vemos a 8, 10, y vemos entonces la interconexión de cada uno de los relojes, ¿sí? De nuestros clock, de los displays, de los flip-flops conectados a nuestra salida 3. Entonces ahí vemos el circuito funcionando. Vemos que el 555 nos va dando nuestros pulsos para que realicen entonces los cambios en las secuencias de los flip-flops. Vemos entonces que llega a 16, va a 18, 20 y entonces empieza a descender en forma impar cíclicamente. Y bueno, aquí vamos entonces, como decía anteriormente, por medio de los Logic Prop vamos a ir analizando entonces las secuencias que deben ser iguales a lo que tenemos nosotros en la tabla. Todo este circuito se ha alimentado a 5 voltios DC. Pues, todas las compuertas se trabajan a 5 voltios. Y vemos entonces ahí. Vemos como desciende a 9, 7. Vemos el 5, 3, 1, 0, y ahí entonces cuando iniciaría nuevamente nuestra secuencia. Entonces vemos ahí que ya inicia otra vez 2 y 4. Entonces por medio de este video se termina entonces el desarrollo de este importante trabajo que nos adentró en este mundo maravilloso de los circuitos secuenciales, de las memorias, unos temas muy interesantes. Muchas gracias a todos.